Vale. ¿Qué es Shingeki? Shingeki es una serie de anime que, bueno, pues si nunca te ha gustado el anime, pues no lo veas. Pero si te ha gustado el anime, siempre es importante, creo que como pastor de jóvenes, que eso yo creo que nunca dejaré de serlo, es importante que hablemos el idioma de los chavales. Es importante que hablemos el idioma de la gente a la que queremos alcanzar. Y Shingeki es una serie que pues muchos chavales la están viendo y recordad que las series de dibujos, las series de anime no tienen por qué ser para niños. De hecho tienen un contenido bastante explícito muchas veces y esta serie es uno de ellos, pero creo que utilizando elementos de la cultura a la que queremos alcanzar es donde tenemos que buscarles. No sé si habéis escuchado a Avi antes, el ejemplo que ha puesto en el aerópago de Pablo. Pablo utilizó esos elementos, tendió esos puentes y habló desde la cultura y desde el idioma de las personas a las que quería alcanzar. Y esto como cristianos nosotros tenemos que ser conscientes de que ya no vivimos, al menos en España, yo hablo de España, que es el único país que conozco, y Andorra también lo conozco un poco, pero España es el único país que conozco y cada vez es más secular, cada vez es más difícil. Ya a lo mejor los que habéis llegado hace un tiempo lo habéis visto difícil en comparación con otros países, a lo mejor de otras latitudes, pero es que además desde que yo soy pequeño hasta esta parte es incluso peor, es más difícil, es más complicado compartir a Jesús, ¿no? Entonces voy a utilizar solo como primera diapositiva esto, que son algunas lecciones aprendidas que yo he sacado de la serie, para aquellos que habéis visto la serie, para aquellos que conocéis la serie, los que no, pues son buenas lecciones también, para que aprendamos un poco y sentemos un poco las bases de lo que va a ser este taller, ¿vale? En principio, para aquello, voy a soltar algún spoiler, así que lo siento si tenías pensado ver la serie, yo creo que igual no lo tenías pensado, pero por si acaso, te voy a soltar algún spoiler, ¿vale? No te voy a contar porque no tengo tiempo de cómo es la serie, tampoco creo que te parezca muy divertido si no te interesa, pero hay varias lecciones que podemos aprender como iglesia. La primera es que si te encierras tras los muros, puedes perder el sentido de la realidad. La serie describe una sociedad que lleva 100 años encerrada tras tres muros concéntricos, ¿vale? Son círculos concéntricos, y realmente ellos tienen un discurso y una narrativa de lo que es su realidad, y cuando salen del muro, cuando consiguen salir de esa realidad, se dan cuenta de que la realidad mundial es otra. Es un poco como la película del bosque, que si no la has visto, te la acabo de spoilear también. Pero si la has visto, sabes de lo que estoy hablando. Es del actor Joaquin Phoenix, ¿vale? A veces esto nos pasa como iglesia. Cuanto más nos encerramos en nuestros muros, más perdemos el sentido de la realidad. Más perdemos el lenguaje que la gente está hablando, más perdemos lo que la gente está viendo, más perdemos realmente dónde se está moviendo la gente. Cada vez nos aislamos más y realmente podemos perder todo canal de comunicación, ¿vale? Podemos hablar de redes sociales, como se ha estado hablando, podemos hablar de muchas cosas, pero lo importante es que al final, si no estás hablando el lenguaje, no te vas a entender, ¿vale? La segunda lección es no confundas la naturaleza de tus enemigos. ¿Por qué? Porque en la serie aquellos que parecían enemigos, aquellos que parecían el rival a batir, se dan cuenta de que son de la misma naturaleza que ellos. Y muchas veces como cristianos confundimos la naturaleza de nuestros enemigos. Pablo dice que nuestra lucha es contra potestades, contra poderes de las tinieblas. No es contra los seres humanos. Nosotros tenemos que ver a los demás seres humanos de este mundo, de esta sociedad, como hijos de Dios y gente a la que hay que alcanzar. No tenemos que verlos como los del mundo, no tenemos que verlo como los pecadores, no tenemos que verlo como las personas religiosas de la época de Jesús veían a esas personas. La tercera lección es no confíes ciegamente en los héroes, te pueden fallar, ¿vale? En la serie hay nombres, ¿vale? Está Eren, está Levi, está Mikasa. Son héroes en las que tú entregas toda tu confianza y piensas que ellos van a ganar las batallas. Cuando hablo héroes, entre comillas, estoy excluyendo, por supuesto, a Jesús. Pero sé que en nuestro mundo cristiano muchas veces pensamos en esos héroes, ¿no? En esos influencers, en esas personas que creemos que van a hacer la misión. Y realmente muchas veces nos puede fallar. Yo no sé si conoce la historia de Rabbi Zacarías. Rabbi Zacarías no es nadie de una serie ni es ningún actor. Es uno de los mejores apologistas que ha tenido el cristianismo, el protestantismo en todo el siglo XX y parte del XXI. No te voy a contar mucho su historia, pero parece ser que después de que falleció de cáncer hace un par de años, resulta que ha tenido un montón de denuncias por abuso sexual. Las personas que confían en héroes humanos, a veces los humanos fallamos, los humanos estamos necesitados de Jesús. Así que cuidado cuando confiamos en esos héroes, porque realmente en quien tenemos que confiar ciegamente es en Jesús. Cuarta lección, todos preferimos vivir en la capital, ¿vale? La serie La Capital es el lugar más seguro y cuando los miembros del ejército pueden elegir 3 diferentes divisiones, eligen la de la capital porque es la más segura y la más fácil. A veces como adventistas, como cristianos, nos gusta vivir en lo más fácil, lo más común. Y cuando hablamos de cambiar nuestros métodos de evangelismo, que no me gusta mucho esa palabra, pero para que nos entendamos, cuando hablamos de cambiar nuestros métodos de evangelismo hay mucha gente que se siente incómoda
porque prefiere vivir en el lugar más seguro, que es el que siempre ha vivido y el que conoce. Prefiere vivir en su realidad. Y por último, la quinta, entregad siempre el corazón. Esto no lo hacemos ni por fama ni por postureo, todo lo que hacemos lo hacemos por Jesús. ¿Por qué? Porque si tú buscas hacerte influencer, ¿vale? Tenemos gente que tiene muchos seguidores en Instagram, tenemos gente que tiene muchos seguidores en TikTok, se está nombrando, pero si ese es tu objetivo, si tu objetivo es ser como ellos, aparte de que estás cometiendo el error número 3, que es confiar ciegamente en héroes, realmente te estás confundiendo de propósito, porque aquí el influencer tiene que ser Jesús, no tienes que ser tú. Es verdad que tú tienes que intentar hacerlo todo por alcanzar a la gente, pero que tu objetivo no sea tus seguidores, que tu objetivo sea que Jesús sea conocido. Y a veces puedes tener 1000 seguidores y no compartir el evangelio con nadie, porque todos son cristianos ya. Y sin embargo puedes tener 3 amigos que no te siguen en redes sociales o que quizás no tengan redes sociales, pero estás influyendo en esos 3 amigos más que nadie. Y ahora sí pasamos ya al taller propiamente dicho. La pregunta es, 3 preguntas, ¿vale? ¿Cómo conectamos con la sociedad? Piensa en tu iglesia local, piensa en tu entorno, piensa en todo lo que hacéis como iglesia. ¿Cómo conectas con la sociedad? ¿Cómo conecta tu iglesia local con la sociedad? ¿De qué maneras? Segunda pregunta, ¿qué busca la sociedad? Porque a veces no te has dado cuenta que estás intentando hacer algo o trabajar en una línea y realmente te das cuenta de que la sociedad no responde, ¿no? Y a veces nos encontramos hablando un discurso vacío y hablando un discurso de cara a la galería. A veces me da la impresión, y perdonadme, ya los que me conocéis sabéis que soy muy directo y muy claro, y lo digo con todo el cariño, pero a veces me da la impresión de que predicamos más para la galería, para nosotros mismos, para aquellos que tengo que gustar, que realmente para aquellas personas que lo necesitan. Y por eso adornamos nuestras oraciones y por eso adornamos nuestros discursos, de manera que entre nosotros decimos qué belleza, pero alguien que no es de nuestro entorno, de nuestra cultura, de nuestra religión, no entiende absolutamente nada. Número 3, ¿dónde se mueve la sociedad? ¿Qué ve? ¿Qué escucha? ¿Qué consume? Porque una persona que no cree en la Biblia, que no cree en Dios, seguramente no le atraiga nada de lo que hacemos como iglesia. Entonces tenemos que hacer como Jesús, ir a encontrar a las personas allí donde están. Paso de diapositiva, si me deja, porque no me está dejando. Ahora, vale. Piensa en un musulmán, ¿vale? En el Islam. Nuestra iglesia a nivel mundial se preocupa mucho, al igual que el centro que yo represento como director asociado, porque mi jefe es Clever. Al igual que nosotros representamos el mundo secular, la iglesia también tiene otros centros de misión donde se intenta alcanzar a las personas musulmanas, a las personas judías. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿Cómo alcanzarías a una persona musulmana? Tienes 2 maneras, ¿vale? La primera manera es a lo cruzado, ¿vale? A lo espartano. Voy y te rebano el cuello. Jesús es el Mesías, también se valdría para los judíos, pero Alá es Dios, el Dios de la Biblia, y vosotros sois de Ismael y habéis renegado del Antiguo Testamento, cosa que no es cierto, pero iríamos constantemente a lo que nos diferencia de los musulmanes. Nuestra manera de evangelizar del tipo 1 sería ir en contra o hacer énfasis en lo que nos diferencia entre las creencias musulmanas, las creencias del Islam y las creencias nuestras como adventistas, como cristianos. Pero el modelo 2 sería encontrar los puntos en común. ¿Y qué puntos en común tenemos con el Islam? Pues te podría sorprender, porque el Islam considera el Antiguo Testamento, considera todo el Antiguo Testamento, considera, aunque en parte consideran que puede que en algún caso los judíos lo hayan manipulado un poco, pero consideran que el Antiguo Testamento está inspirado, consideran que el Nuevo Testamento está inspirado y consideran además que el Corán está inspirado. De los 3 libros, 2 los utilizamos nosotros como libros inspirados. El Corán piensa que Jesús está en el cielo y el Corán piensa que antes del juicio final Jesús tiene que venir. El Corán tiene una alimentación muy parecida a la adventista, según Levítico 11. El Corán, el Islam, perdón, el musulmán no bebe alcohol porque no le está permitido, al igual que los adventistas promovemos un estilo de vida saludable. En lugar de buscar los puntos en común, podemos hacer el tipo 1, que es buscar las diferencias. La pregunta es, ¿qué modelo vas a elegir tú? Lo mismo pasa con el budismo. El budismo tú puedes hablar con un budista de lo que nos diferencia o puedes intentar tender puentes desde lo que nos une. A un budista, por ejemplo, los budistas son vegetarianos. Yo sé que no todos los adventistas somos vegetarianos, pero al menos como institución promovemos el estilo de vida vegetariano. Así que tienes que encontrar los puntos en común. Punto número 3, los judíos. Como siempre, podemos utilizar el tipo 1. Jesús es el Mesías y vosotros lo habéis matado, y así, de paso, le echamos un capote a Hitler. O podemos decir qué tienen en común los judíos con nosotros, y tienen el sábado,
tienen la importancia de todo el Antiguo Testamento y tienen, bueno, con los judíos quizás con los que más nos identificados nos sentimos. ¿Cómo alcanzamos a un cristiano? Pues a un cristiano podemos hacer lo mismo, ¿no? Quizá como iglesia nos hemos dedicado y profesionalizado a hacer énfasis en lo que nos diferenciaba. Lo hacíamos en una época en lo que funcionaba, porque la gente está buscando la verdad. Pero ¿cómo hablas de Dios a una persona que ya es cristiana? ¿Cómo hablas de Dios a un joven de tu iglesia que sobre el papel es cristiano, pero que realmente está muy perdido o muy perdida en la vida? Y sobre todo, la gran pregunta, ¿cómo evangelizas? Que no me gusta esta palabra. ¿Cómo haces misión? ¿Cómo alcanzas a la persona? ¿Cómo dejas que Jesús toque su corazón a una persona que no es creyente? ¿Cómo buscas los puntos en común con las personas a las que buscas alcanzar? Estás realizando el modelo 1, el modelo de hago énfasis en lo que nos diferencia y enseguida te intento adoctrinar, o hago énfasis en el segundo modelo, que es voy a intentar tender puentes y voy a hablar de lo que nos une. Porque si haces esto con personas no cristianas, que es sobre todo el objetivo en el que tenemos cero, ¿no? O sea, hay muchas iglesias en España haciendo un muy buen trabajo, pero consideramos que con los seculares, con los ateos, el modelo de iglesia convencional no les llena, porque los puntos en común con un ateo nunca puede ser Dios. Y esto es algo que nos cuesta a nosotros, porque para nosotros es lo más importante, pero un punto en común con un ateo nunca puede ser Dios, ni tu iglesia, ni lo que haces en tu iglesia. Tienen que ser otras cosas que tienes que encontrar y que espero que ahora juntos podamos descubrir, ¿vale? Primer punto, ¿hablamos desde la cognitividad o desde la experiencia? Piensa en los estudios bíblicos que has recibido. ¿Los estudios bíblicos estaban centrados en las doctrinas o estaban centrados en que conocieras a Jesús? Cuando has acabado los estudios bíblicos, ¿te ha dado la impresión de que habías tenido una experiencia real, espiritual con Dios? ¿O simplemente tienes un montón de información que a veces no te parece ni interesante ni relevante? Sobre todo si te lo dieron muy pequeño, porque el santuario, entre nosotros, el santuario para ciertas edades puede ser muy aburrido dependiendo de cómo te lo expliquen y muy carente de sentido para tu día a día real. ¿Estamos explicando una fe apuntando a lo cognitivo? ¿Mera información, mera transmisión de información? ¿O estamos fomentando una experiencia real con Dios? Porque si estamos fomentando una experiencia real con Dios, no nos pondremos ansiosos en explicarle las 28 doctrinas a una persona que entra por primera vez a la iglesia en menos de 5 minutos. Si apuntamos desde la cognitividad, estamos perdiendo el factor que más necesita la gente del siglo XXI, que es el factor emocional, el factor de la experiencia. Así que el concepto de la misión, déjame solo que te lea, que te comparte algunos textos bíblicos, ¿vale? El concepto de la misión no es un concepto, ya se habla mucho, no voy a enrollarme, porque lo ha hablado Samu, lo ha hablado Avi, lo ha hablado Dani, lo ha hablado Maijo, pero quiero hablarte de la naturaleza de la Trinidad, ¿vale? Porque el concepto de la misión ya está en la Trinidad. El Padre manda al Hijo, ¿recuerdas Juan 3:16? El texto, yo creo que es el primer texto que se aprende en el Club de Exploradores, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna, ¿vale? ¿Quién envía a quién? El Padre manda al Hijo porque el Hijo se ofrece voluntario. Esta es la naturaleza de la Trinidad. La naturaleza de la Trinidad es una naturaleza orgánica, activa, que envía, que va a la misión, que va al rescate, ¿vale? Después, el Hijo, ¿qué hace? Envía al Espíritu Santo. Cuando Juan 14:26, si queréis lo podemos leer, cuando dice que va a enviar al Espíritu para que nos consuele y nos guíe. Juan 14:26, voy a utilizar la Biblia porque es que me gusta más que proyectaros la pantalla. Si puedes leer conmigo, genial, porque en la era de la tecnología nos estamos olvidando de encontrar los versículos en la Biblia. Juan 14:26 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo es enviado por Jesús, ¿vale? Así que de nuevo Jesús tiene esa misma naturaleza, capacidad de enviar a la misión a otra persona de la divinidad. El Padre manda al Hijo, el Hijo manda al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo envía a la Iglesia, por último. Así que, esto Samuel lo ha dicho, es una frase que es de un autor muy conocido que se llama David Bosch, que fue uno de los primeros misiólogos y de los mejores. El pobre falleció en un accidente de tráfico. Es la Iglesia la que se adhiere a la misión que Dios lleva ejerciendo desde el principio de los tiempos. Porque Dios no tiene otra naturaleza que ir a por sus criaturas. Así que cuando sus criaturas se pierden, cuando sus criaturas la abandonan, Él ya desarrolla ese mecanismo que está innato en Él de venir a por nosotros, de desarrollar la misión. Así que
Por eso el Padre manda al Hijo, por eso el Hijo manda al Espíritu Santo para la humanidad y por eso el Espíritu Santo manda a la Iglesia para que nosotros sigamos desarrollando la obra de Dios. Así que, ¿cuál es tu misión como Iglesia? No encerrarte en los muros. Tu misión como Iglesia es precisamente todo lo contrario, es salir de los muros, es salir de tus cuatro paredes. Es más, te voy a decir una frase que igual hasta puede doler. A veces te puede separar más de la sociedad, más que los muros físicos, de los ladrillos de las paredes de aquello que llamas iglesia. Te puede separar más que eso la estructura de tu iglesia. La manera en la que tu iglesia está montada puede separarte más de la sociedad que los muros hechos de ladrillo o de piedra. Así que, ¿la misión es de la Iglesia o la misión es de Dios? Ya te he contestado esa pregunta. La misión es de Dios, te la han contestado los otros ponentes. La misión es de Dios y tú solo eres una herramienta. Tú solo eres alguien que ha sido enviado o enviada para hacer esto. Así que esto es el proceso de discipulado, ¿vale? He cogido los 4, se me ha olvidado el 4 ahí, he cogido los 4 que utiliza la Unión, da igual el nombre que le propongas, son 4 pasos en el discipulado y los tienes ahí en la Biblia si te quieres apuntar las referencias. El primer paso es cuando Jesús le dice, ven y ve. El segundo paso es vivir, el tercero es comunicar y el 4 es consolidar. Y el problema muchas veces es que nosotros, cuando intentamos alcanzar al mundo, cuando intentamos alcanzar a la sociedad, cuando intentamos alcanzar a la gente, nos olvidamos de que hay un proceso. Nos olvidamos de que tú mismo o tú misma estás viviendo un proceso desde hace años. Seguramente tu espiritualidad y tu fe no es la misma que hace 5 años, 10 años. Y te olvidas de que muchas veces nos olvidamos como iglesia de que las personas necesitan su tiempo y necesitan su proceso. Eso lo puedes ver en, por ejemplo, la figura de Nicodemo. Date cuenta lo que Nicodemo cambia desde el capítulo 3 hasta los capítulos finales del libro de Juan. Nicodemo va sufriendo esa transformación o va siendo bendecido por esa transformación en la que Jesús se va adaptando a su velocidad y a sus tiempos. Muchas veces como cristianos estamos demasiado ansiosos por de nuevo presentar todo el mensaje cognitivo, presentar todo el mensaje teórico y nos olvidamos de presentar a Dios. Por ejemplo, nosotros hacemos énfasis en el mensaje de los 3 ángeles, pero estamos más centrados en los eventos del mensaje de los 3 ángeles que realmente presentar el mensaje que está detrás del mensaje de los 3 ángeles, que es que Dios es amor y solo quiere salvarte a ti y a todos los que te rodean. Muchas veces nos olvidamos de presentar a Dios, presentando las cosas secundarias. Así que, como actividades de iglesia, solo te lo mando como ejercicio, porque no tenemos tiempo y porque esto, si no lo hacemos en plan en persona, viéndonos las caras, no es tan gracioso ni tan bonito. Pero te invito a que lo hagas ahora en casa. Te apuntas estos 4 o pillas un pantallazo, le haces una foto, pillas estos 4 niveles, ¿vale? En el que conectamos con la sociedad, les invitamos a vivir con nosotros, les intentamos comunicar entonces la verdad y entonces le ayudamos a que se consolide su camino de discipulado. Piensa ahora en todas las actividades de iglesia y si me he dejado alguna, la añades, en qué nivel de discipulado se están enfocando, ¿vale? La escuela sabática, ¿a qué nivel de discipulado se está enfocando? La escuela sabática sirve para conectar con la gente de la sociedad, ¿sabes? Vas ahora mismo y sales por la calle, sales a la calle esta tarde y te vas al Primark, ¿vale? O al McDonald's y a la gente que está por ahí, en las calles céntricas de tu ciudad o de tu pueblo, y le dices, ven, que te voy a invitar a la escuela sabática, utilizas la escuela sabática para conectar en primer lugar con las personas, utilizas el culto o la reunión de oración o el viernes noche o las actividades de jóvenes para conectar. Me gustaría que este ejercicio lo hicieras tú en casa, si quieres con tu familia o si quieres con tus amigos o si quieres con los jóvenes de la iglesia, que hicieras esta dinámica. ¿Cómo alcanzo o cómo la iglesia está estructurada según el proceso de discipulado? ¿Qué estamos haciendo para conectar? ¿Qué estamos haciendo para que la gente viva con nosotros, que disfrute estando con nosotros? Y ahora me voy a detener un poco en este segundo punto. ¿Qué vamos a hacer para comunicarles a la gente en el paso número 3? ¿O qué estamos haciendo para que consolide? Me detengo en el punto 2, ¿por qué? Porque muchas veces me he dado cuenta que incluso conectando con la sociedad y llegándolos a traer al punto 2, casi siempre como iglesia donde fallamos es en el punto 2. Y esto me es muy difícil porque lo he vivido demasiadas veces y me duele mucho en el corazón, pero ya he visto varias personas que hemos atraído a la iglesia, pero que se han marchado porque no han encontrado ese amor que tanto predicamos. No han encontrado un espacio entre grupos cerrados de amigos. Y esto pasa también entre los jóvenes, ¿eh? De hecho, diría que pasa aún más entre los jóvenes. No han encontrado su espacio
no han encontrado un hueco entre grupos de amigos cerrados o han visto la hipocresía en la que a veces nos vemos el sábado por la mañana, pero luego todos nos liamos con todos o todos nos criticamos o todos nos hacemos daño entre nosotros. Al final, podemos hacer todo el trabajo de conexión con la sociedad de una manera brutal, pero si cuando vienen a la comunidad se dan cuenta de que nuestra comunidad no es saludable, se dan cuenta de que nuestra comunidad puede ser incluso tóxica, hemos perdido todo el trabajo que hemos hecho en el paso 1. Así que debemos preparar nuestra iglesia si realmente queremos hacer la misión. Debemos olvidarnos de criticarnos, debemos olvidarnos de enfrentarnos, debemos olvidarnos de pelearnos. Tenemos que empezar a reflejar lo que ha dicho Avi, ¿no? El verdadero carácter de Jesús, que es amor los unos por los otros. Así que te invito a que hagas esta dinámica en tu casa o en la iglesia con los jóvenes. Y paso al siguiente punto. ¿La iglesia se centra en los programas o en las personas? Es decir, cuando nos sentamos como directiva de jóvenes, como consejo de iglesia, ¿en qué nos centramos? ¿En los departamentos, en las actividades que vamos a desarrollar o en las personas? Es decir, ¿sacamos programas adelante, cueste lo que cueste, o nos preocupamos de cada una de las personas que forman parte de la comunidad y aquellas personas que no forman parte de la comunidad? Porque realmente lo que necesita la sociedad es una preocupación genuina y auténtica por cada una de ellas. No necesitan más programas. Programas hay para aburrir. Eventos online hay para aburrir. Y cosas gratis hay para aburrir. Pero realmente, ¿quién se preocupa de verdad por las personas? ¿Cuánto nos preocupamos, cuánto te preocupas tú por las personas que no asisten a la iglesia o a aquellas personas que estás intentando alcanzar para que conozcan a Jesús? ¿Te estás preocupando por ellas o estás haciendo una mera transacción económica evangelística? Es decir, invierto tiempo en ti mientras vea beneficios y en el momento en el que vea que no te interesa a Dios, paso de ti y me voy a por otro cliente. Nos estamos comportando como telemarketing, nos estamos comportando como teleevangelistas, estamos viendo solo las personas a las que tenemos que alcanzar como un cliente potencial, o los vemos realmente porque nos preocupan como personas. Cambio de paradigma. Este es el cambio de paradigma que yo propongo, ¿vale? Hablamos mucho de cambiar la iglesia, sé que Jaya ha tenido durante un par de años Cambia tu Mundo. El cambio de iglesia siempre hablamos, ¿no? Hay que cambiar la iglesia, tenemos que transformar la iglesia, pero déjame que te ofrezca algo que no siempre se ha tomado muy en serio. ¿Y si en vez de cambiar la iglesia plantamos una? ¿Y si en vez de buscar la manera de cambiar la iglesia empezamos de cero? Empezamos una nueva iglesia. Y tú me dirás, ¿cómo? Pues bueno, para empezar, plantando una iglesia trae varios beneficios. Plantar una iglesia trae propósito. ¿Por qué? Porque cuando tú formas parte de una iglesia en la que prácticamente has nacido o has venido a una iglesia que ya estaba hecha pero que tiene una historia detrás, tú ya vienes a unas tradiciones, a unos hábitos que ni siquiera muchas veces tienen por qué ser bíblicos. Simplemente siempre se ha hecho así, y esto te lo digo yo como pastor que he estado ya en varias partes de España, y a veces las iglesias ejercen ciertos liderazgos y ejercen ciertos, pues como en una familia, ¿no? Ciertas costumbres que no todas tienen por qué ser bíblicas. Uno de los beneficios es que adquieres de nuevo un propósito. Hemos plantado iglesias porque nos hemos llevado mal. Nos hemos llevado mal, entonces nos montamos otra iglesia aparte. Hemos plantado iglesias por intentar preservar o alcanzar a una cultura con un idioma diferente o una cultura particular. ¿Por qué no plantar una iglesia para alcanzar a los seculares? ¿Por qué no empezar desde cero teniendo el propósito de alcanzar una iglesia para seculares? Y no voy a barrer para casa. ¿Por qué no plantar una iglesia que se enfoque precisamente en alcanzar musulmanes? En alcanzar judíos. Porque seguramente musulmanes tengas en tu pueblo, en tu ciudad. ¿Por qué no empezar un grupo pequeño, una iglesia, que busque, estudie, reflexione acerca de las necesidades de un grupo concreto que no está siendo alcanzado por la iglesia convencional? Plantar una iglesia te aporta propósito, te aporta esa ilusión nueva de decir, tengo un nuevo propósito, tengo una nueva meta. ¿Cuál es la meta al final de una iglesia que siempre está haciendo lo mismo? Al final, muchas veces perdemos el propósito porque al final no hay un propósito, no hay una meta ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Plantar una iglesia te aporta ese propósito. Segundo, necesidad. ¿Por qué digo necesidad? Efesios 4, 11 al 13, lo puedes leer tranquilamente luego, habla de que Dios repartió dones y repartió tareas y repartió funciones a toda la iglesia. Todo el mundo tiene algo que hacer en la iglesia y eso es una faceta también del discipulado que no siempre entendemos. Pero tú tienes algo que hacer en la iglesia. Tú no puedes ser cristiano y cada sábado a la iglesia sentarte en el banco o en la silla o en el sofá
y no hacer absolutamente nada. La iglesia te tiene que animar, motivar, te tiene que, esta palabra que se usa mucho ahora, te tiene que empoderar porque tienes que hacer algo para la iglesia. Cuando tú plantas una iglesia y empiezas de cero, todo está por hacer. Y como todo está por hacer, cualquier mano es bienvenida. Y cualquier cosa que puedas hacer, bienvenida es porque todo está por hacer. Y eso es bonito, no es un esquema rígido. Tercero, la intimidad. Cuando plantas una iglesia, la iglesia siempre empieza como un grupo pequeño. Si vas a plantar una iglesia y de repente sois 150, pues no tiene mucha gracia. La idea es empezar con 10 taraos, con 15 locos como tú, que tengáis pasión por alcanzar a un grupo determinado. Esa intimidad de oración, de dependencia total de Dios, porque vais a dar cuenta de que no tenéis ni idea de hacer nada, de dependencia de Dios, de estar juntos, de compartir la comida, de ser un poco la iglesia primitiva de los Hechos de los Apóstoles, te va a dar esa intimidad que es lo que marca, sella, tatúa el carácter de Cristo en la comunidad. Y por último, la creatividad. Cuando tienes que empezar de cero y tienes un público al que alcanzar y es una manera diferente a la convencional, tienes que romperte la cabeza para intentar desarrollar maneras en las que puedes alcanzar a esas personas para Jesús. Así que eso despierta tu creatividad, porque no es el ABC que siempre se ha hecho. No es vamos a hacer lo mismo que se ha hecho siempre, sino tienes que despertar la creatividad porque los métodos convencionales para ese grupo en concreto, para otros alcanza, claro que sí, pero para ese grupo en concreto a lo mejor no está alcanzando. Y por último, tipos de iglesias, ¿vale? Porque luego vendrá la última pregunta, ¿vale? Hay varios tipos de iglesia, entonces cuando tú tienes que plantar una iglesia tienes que ser consciente de lo que quieres hacer y tienes que ser coherente con lo que quieres hacer, ¿vale? Hay varios tipos de iglesia y va increciendo, va un poco de menos a más, ¿vale? Están las iglesias estáticas. Las iglesias estáticas son las que no crecen y en todo caso decrecen. Son iglesias que siempre hacen lo mismo, son iglesias que no tienen ningún contacto con la sociedad, no tienen ningún contacto con la realidad y son esas iglesias que responden con un no a la típica pregunta de si tu iglesia desapareciera mañana, ¿alguien se habría preocupado de que desapareciera? ¿Vale? Existen esas iglesias estáticas. Hay iglesias que han desaparecido tanto en Europa como en Estados Unidos de personas que se han ido haciendo mayores, sus hijos no han permanecido en la iglesia, sus nietos menos, y al final esas personas han fallecido y a cerrar la iglesia porque no hay nadie que la mantenga. El paso número 2 son las iglesias evangelísticas. Son las iglesias que salen y que, pues lo que hemos escuchado siempre, ¿no? Folletos, libros, puerta a puerta, que buscan un poco alcanzar a las personas desde ese aspecto cognitivo. Te vamos a mostrar quiénes somos, ¿vale? Y tú vas a escuchar nuestro mensaje. Luego están las iglesias envolventes, ¿vale? Las iglesias envolventes hacen el camino contrario a las evangelísticas. Las iglesias envolventes son las que te animan a ser parte de nosotros. Esto funciona si la iglesia es saludable. Si la iglesia es tóxica, como he dicho antes, no te va a funcionar. Vas a traer a alguien a tu comunidad, a tu actividad de jóvenes, a tu grupo de jóvenes y va a salir espantado si la relación entre ellos es tóxica. Estas iglesias lo que hacen es abrazar a las personas y utilizar la presión saludable de grupo para que Jesús transforme, para que el Espíritu Santo transforme a la persona. Luego, en penúltimo lugar, están las iglesias contextualizadas. Son las que unen un poco de la segunda y del tercer tipo de iglesia, pero que contextualizan el mensaje. Es decir, intentan alcanzar a la persona intentando hablar el lenguaje. El problema es que no lo hacen del todo genial, porque la que lo hace genial es la número 5. Porque para contextualizar el mensaje, tienes que escuchar a las personas que hablan ese idioma. Tú no has aprendido inglés sin escuchar a un inglés hablar, porque si no hablarás un inglés, esto me hace mucha gracia. Yo no sé si has ido alguna vez a Gibraltar. Escuchar a un gibraltareño, no sé si dice así, pero a uno de Gibraltar, escuchar inglés es súper gracioso porque tiene un acentazo andaluz brutal. Y es su inglés. Pero si tú no has escuchado a un inglés de Gran Bretaña, pues tu inglés, incluso a veces escuchándolo, tu inglés no será muy bueno. Esto es igual. A veces intentamos hablar el lenguaje de la sociedad, el lenguaje de las personas, pero no escuchamos. Así que nuestro lenguaje sigue siendo unidireccional. Seguimos hablando, pero no entablamos una relación, no entablamos una conversación. Y esto es lo que hacen las iglesias del tipo 5. Son recíprocas. Escuchan a la vez que hablan, entablan una relación, un diálogo con la sociedad. Y son comunitarias porque siguen creyendo en el poder de la comunidad. Pregunta, ¿qué pasa si no puedo plantar una iglesia? Claro, es normal. Yo vivo en Madrid, Cero la hemos plantado en Madrid, donde hay 4.000 adventistas, al menos sobre el papel. Y es fácil sacar un grupo pequeño. Pero ¿qué pasa si mi iglesia es de 30 personas y estamos en un pueblo perdido de España? ¿Qué hacemos si no podemos plantar una iglesia?
si no puedo plantar una iglesia, esto es lo que yo te propondría. Coge, en vez de a... 20 minutos me quedan, gracias, Vanessa. Creo que voy a acabar antes. Si no puedo plantar una iglesia porque somos pocos, porque mi iglesia no es muy fuerte, coge a 2 o 3 zumbaos, como dice Emily, 2 o 3 zumbaos que piensen como tú, 2 o 3 zumbaos que se apasionen por la misión de Dios como tú, y monta un grupo pequeño. Un grupo pequeño que se reúna en Starbucks o en la cafetería del tío Pepe, en cualquier sitio. Reúnete, busca, analiza, ora. ¿Qué esas 3 personas pueden hacer para crear un minigrupo, una mini iglesia dentro de una iglesia más grande? Una iglesia que se reúna los domingos, una iglesia que se reúna los lunes por la noche, una iglesia que se reúna los miércoles por la tarde, para tomar un té, para tomar un café, para tomar una cerveza, sin alcohol, por supuesto, para hacer cosas que sabemos que pueden atraer a personas. Y con el tiempo, oración e influencia, hacer que ese grupo, esas personas satélites que pueden orbitar en torno a ese grupo que vais a crear, puedan conocer a Jesús a través de todo lo que se ha hablado el fin de semana, todo lo que se ha hablado ayer y hoy, a través de tu experiencia, a través de tu influencia, a través de cómo te comportas. No necesitas tampoco plantar una iglesia, sobre todo si no puedes, pero puedes montar un mini grupo pequeño, puedes montar una pequeña iglesia. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. No necesitas más que a otra persona, 2, 3 personas, utilizando los métodos que la sociedad necesita para ser alcanzados. Haz lo que ellos hacen, mira lo que ellos miran e influye con el amor de Jesús para que ellos conozcan cuál es el motor de tu vida y qué es lo que te empuja y lo que te mueve a seguir adelante. Y por último, creo que se ha compartido muchas veces esta frase, pero es que para mí es el método por excelencia, y si lo aplicáramos mejor, porque lo hablamos mucho y lo citamos mucho, esta cita de Ellen White, pero si lo aplicáramos nos funcionaría mucho mejor. Dice que el Salvador trataba con los hombres, y yo añado y las mujeres, porque sé que Ellen White en el siglo XXI también hubiese dicho esta frase, como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza, y entonces les decía, seguidme. Muchas veces nosotros nos centramos en la última palabra, seguidme. Buscamos a la gente y le damos un folleto, le damos un libro y les decimos, este soy yo, estas son mis creencias y sígueme, porque sigo al mejor del mundo. Sin preguntarnos si la gente, si acaso necesita a Dios, si está buscando a Dios o si realmente lo que le preocupa son otras cosas. Nos olvidamos de todos los primeros pasos. Primero, desear hacerles el bien. Y aquí te voy a hacer una pregunta que igual te duele un poco. ¿Por qué quieres hacer la misión de Dios? ¿Por qué quieres alcanzar a las personas? ¿Para dejar de ser 17.000 tristes adventistas en España? ¿Sabéis, como español me siento muy ridículo cuando viajo fuera? Se ríen amistosamente y cariñosamente, pero se ríen de mí en todas partes de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, porque somos 17.000 adventistas solo. ¿Por qué quieres alcanzar a las personas? ¿Porque te importa la iglesia? ¿Quieres que la iglesia sea una iglesia potente, una iglesia grande, una iglesia llena de personas? ¿O porque realmente deseas el bien para las personas? ¿Te preocupa más la iglesia que Jesús? ¿Te preocupan más las personas? ¿O te preocupa más realmente la iglesia o tu fama o todo esto que estamos hablando? Porque Jesús no quería números, Jesús quería corazones, Jesús quería gente que entregara el corazón. Y por eso Jesús deseaba hacerles el bien a las personas. ¿Cuál es tu motivación para hacer la misión de Dios? ¿Realmente deseas hacer bien a las personas? Segundo, ¿les muestras simpatía? Siempre, aunque digan cosas que no crees, aunque digas cosas que estés en contra, aunque huelan mal, aunque sean de una ideología política contraria a la tuya, ¿muestras simpatía? Aunque te hayan demostrado que no les interesa ni lo más mínimo tu mensaje acerca de Dios, ¿les sigues mostrando simpatía? ¿Atiendes sus necesidades? ¿Atiendes sus necesidades si responden favorablemente a tu discurso? ¿O atiendes sus necesidades siempre? Aunque sean todo lo contrario a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que tú dices. ¿Y cómo te ganas su confianza? Cuando muestras ese amor genuino. ¿Sabes? Al final no puedes hacer la misión si no has entendido la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y por eso Dios utilizó su método, porque fue amor. Si tú no amas a las personas, si tú no amas a la sociedad, 1, no tendrás ganas de hacer la misión, o 2, tu motivación quizá esté desenfocada y no esté enfocada realmente en el método de Jesús. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Ahora creo que hay un tiempo para preguntas.
Gracias por haber aguantado hasta el final. Y no sé si tenéis preguntas o dudas. Si son preguntas acerca de la serie de anime, podemos crear un grupo de WhatsApp y lo hablamos. Si no, pues lo podemos dejar aquí. No hay preguntas, ¿no? Los jóvenes de Urgell, creo que hay un par dormidos ahí, ¿eh? Hola, chicos. Pues nada, no sé, si no hay preguntas, pues imagino que ya se acabó y nos podemos ir. Que Dios os bendiga, que os siga dirigiendo y sobre todo, ¿por qué no volvernos locos y plantar una iglesia? Oye, nunca se sabe, ¿no? O ¿por qué no volvernos locos y plantar un grupo de 2 o 3 personas que se enfoquen de una manera determinada a alcanzar un tipo de perfil de la sociedad? Jonathan. Ah, Sí. Diego, habla, perdón. Disculpa, rompo por aquí el hielo, que no te vamos a dejar sin preguntas. Bueno, para muchos, no es porque quiera decir que soy pastor, sino que lo digo porque, claro, las preguntas mías pues será quizá un poquito diferentes o la misma que se haga alguien que esté militando solamente en la iglesia con otra responsabilidad. Pero cuando he lanzado esto y también cuando me lo han propuesto, una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con la otra, ¿no? ¿Qué hacemos con la que está, ¿no? Es verdad que, claro, si aplicamos aquí la evolución en el buen sentido, pues oye, si tú no cambias, lo siento, pero te quedas atrás, ¿no? Pero claro, ¿qué haríamos, ¿no? En ese proceso que nos propones. Sí, es buenísima pregunta, Diego. ¿Puedo hacerme como los gallegos? ¿Puedo responder la pregunta con otra pregunta? ¿Cuánta televisión, hoy iba a decir Canal No, soy valenciano, pero ni siquiera Canal No existe. TV3, ¿ves televisión española? Antena 3, Telecinco. ¿Cuántos de vosotros veis? Aquí ahora se va a ver el plumero los que veis la Isla de las Tentaciones. ¿Cuántos de vosotros consumís televisión? Televisión, la de toda la vida. ¿Cuántos de vosotros en vez de televisión consumís YouTube, TikTok, Instagram? Elegís el contenido que queréis ver y ya no aceptáis eso de que alguien os diga lo que tenéis que escuchar. Pero sin embargo, mis padres siguen participando de la televisión convencional. Mis padres siguen escuchando la radio, no saben de podcast, no saben de todo esto. Así que sigue habiendo gente que la iglesia convencional, lo he dicho antes, solo que lo he dicho muy de pasada, sigue habiendo un público, y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el perfil de las personas, ¿no? La mentalidad, la cultura, etcétera. Sigue habiendo mucha gente a la que la iglesia convencional le alcanza. El problema es que nuestra sociedad, antes en España no desayunábamos cereales, desayunábamos magdalenas y otras cosas. Cuando llegaron los cereales, pues ya había magdalenas y cereales, ya hay magdalenas, cereales, bollicao, lo que quieras. La sociedad está mucho más fragmentada. Con lo cual, la iglesia convencional, antes, al menos en España, era el 100% prácticamente de la sociedad. Pero ahora la sociedad se ha fragmentado. Ya no hay cristianos católicos solo en España. Hay musulmanes, hay judíos, hay budistas, hay ateos, hay diferentes culturas, con lo cual esto no es un discurso para decir la iglesia convencional no vale, hay que tirar la basura. No, para nada. La iglesia convencional debe seguir funcionando y siguiendo alcanzando el perfil que alcanza. Pero tenemos que abrir el abanico. Tenemos que, por eso digo, a lo mejor no es necesario plantar una iglesia, pero sí un grupo pequeño que atienda necesidades para musulmanes, que atienda necesidades para tus amigos de clase, que sabes que con Shingeki, con esta serie, lo flipan, pero que no lo flipan con cualquier culto o con cualquier estudio bíblico que vamos a hacer como iglesia. No sé si he respondido a la pregunta. Es decir, no es en lugar de, sino además de. Claro. Sí, gracias, Jonathan, porque a veces, claro, he escuchado el como que, bueno, esta ya no sirve más, entonces me hago como que aparte y claro, se intenta a veces como que buscar hacer algo aparte, pero me quedo a veces en el intento, ¿no? Claro, déjame que puntualice eso que has dicho porque me parece muy importante, Diego. Plantar una iglesia no es para lo que a mí me gusta. No es que no me gusta esto de la iglesia convencional, me monto una iglesia que me guste a mí. Porque entonces, de nuevo repito, la motivación no es la misión. La motivación es lo que a ti te apetece. Es encontrar una iglesia donde estés a gusto. Es como, ¿para qué voy a vivir en Vallecas si puedo vivir en una mansión en Galapagar? Pues esto es lo mismo. O sea, yo no tengo que hacerme una iglesia a mi gusto. Yo tengo que hacer una iglesia, si planto una iglesia, es una iglesia para que la persona a la que quiero alcanzar pueda entrar sin sentirse juzgada o
o que lo que hacemos le tenga sentido, tenga propósito para la persona. Una... Si hago una iglesia para mí, estoy perdido. Sí, Milis, perdón. Sí, es que quería comentar, yo soy precisamente del público mayor de este grupo, lo más probable, ¿no? O sea, de la tradicional, de que voy a cumplir 50 años en mayo, aunque mi espíritu sigue siendo muy joven, pero la dicotomía con la que yo me he encontrado desde joven es la misma que me sigo encontrando ahora mismo, ¿no? Es querer alcanzar a la gente en un lugar como en el que estamos, España. Yo vengo de Latinoamérica, o sea que no soy objeto de juicio, soy dominicana, pero yo estoy en España y vivo aquí hace 23 años, 24 años voy a cumplir ya. Yo lo que siento en mi corazón es que la iglesia tradicional no alcanza a los españoles. Yo tengo mi iglesia, yo estoy en Málaga y aquí tenemos un montón de gente, de la gente que somos miembros, la gran mayoría somos latinos. Y yo no quiero decir que a los latinos no lo tenemos que alcanzar, que hay que alcanzarlo. Pero yo siempre pensé, cuando yo vine aquí con 25 años, yo dije, Señor, si tú me has traído para acá, por la razón que sea, me has traído para que yo pueda llegar a través de ti con la gente que es de aquí. ¿Cómo lo hago? Porque para mí fue un impacto muy grande, para mí fue un choque frontal. Y a lo largo de los años me he dado cuenta que esto sigue un poco igual, ¿no? Es que seguimos con las mismas cosas, pero yo no veo que se siguen añadiendo el público que tenemos alrededor. Tú estás hablando de musulmanes, judíos, etcétera, pero yo hablo de gente como yo, como tú, bueno, como yo no, como tú, que eres español, ¿no? yo no, pero como tú, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo mi iglesia los atrae? Es que no los atrae. Y es que yo lo hablo por mí, ¿eh? Yo tengo que invitar a una mamá de compañera de mis hijos del colegio para una actividad de mi iglesia y es que no la invito. Y esto lo digo así de claro, es que no la invito. Y me da vergüenza. ¿Por qué? Porque digo, es que me va a decir que no del tirón. Entonces, mi pregunta va por ahí, ¿no? Tú has hablado de plantar iglesias y yo entiendo que sí, que pueden haber un grupito, un 2 o 3 que si quieren hacer un proyecto, ¿no? Para poder hacer algo nuevo, pero me uno a la pregunta de Diego y digo, con la que tenemos ahora mismo, sin dejar de alcanzar ese público tradicional, que también sigue existiendo. ¿Qué hacemos porque lo cierto es que muchos plantadores de iglesias es complicado que salgan porque es muy cómodo no quedarse donde uno está. Y salir a plantar es complicado, porque hay que ponerse el morral a cuesta, hay que ponerse el asadón, hay que salir, ponerse el sombrero de paja y salir con el calorazo a sembrar y a plantar. Y entonces es más cómodo quedarme donde estoy. Entonces, desde donde estoy, ¿qué es lo que yo puedo hacer para alcanzar ese público? Yo no puedo seguirme fijando en las metodologías usadas en mi tierra para traerlas y aplicarlas aquí porque veo que no funcionan. Ese es el problema, como yo lo veo y como yo lo he vivido yo, Yo le hablo a los jóvenes con el público con el que más me dirijo y yo a un joven de aquí que ha crecido, incluso latino, que ha crecido aquí desde chavalito, le hablo y se queda mirándome como, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta a ese tema? ¿Es un problema individual o es un tema institucional? Es decir, yo tengo que hacer mi trabajo a nivel individual, es la pregunta que te hago, Jonah, y olvidarme del mundo, o tengo que hacer, o es que tengo que esperar que mi iglesia desde arriba hasta abajo cambie para entonces yo poder alcanzar a toda esa gente. ¿Por qué no estamos bautizando españoles? ¿Por qué no hay jóvenes españoles que vienen a la iglesia? ¿Por qué no vienen exploradores españoles? ¿Por qué solamente vienen los de mi tierra? Totalmente. A ver si eres capaz de responderme. Porque no hablamos su idioma. Porque no hablamos su idioma. No es con ánimo de criticar nuestra iglesia, ni mucho menos, porque la quiero con todo mi corazón. Pero no hablamos su idioma. Ni siquiera os lo digo, ¿eh? Yo podría deciros, oh, se me hincha el pecho aquí hablando de cero y patatín, patatán, y cira cero. Tengo un amigo de la infancia, ¿vale? Os cuento, voy a intentar responderte con una historia, Milis. Tengo un amigo de la infancia, de mi pueblo. Yo soy de Valencia, pero aunque nací en Valencia y viví en Valencia, luego nos mudamos a un pueblo más pequeño, cerquita de Valencia, unos 5 o 10 kilómetros. 4.000 habitantes solo, ¿vale? Ese amigo de la infancia, después de 5 años viviendo, nos escribimos aquí en Madrid, él estaba viviendo en Madrid, después de 5 años me animé a escribirle. Le dije, vamos a quedar
y que tengo ganas de verte. Yo no sabía cómo abordarlo, ¿no? Porque él me sigue en redes sociales y sabe que soy pastor, pero él, la experiencia que él ha tenido conmigo es la de un joven muy diferente a lo que es un pastor. O sea, yo he tenido otra vida anterior y aunque era de la iglesia, pues con ellos hice cosas bueno, pues las cosas que hace la sociedad. El caso es que nos hemos visto varias veces, hemos tomado cervezas juntos. No te preocupes, yo cerveza sin alcohol. La cosa va muy lenta, hay que hacerse amigo de ellos. El problema es que tenemos la misma ansiedad. Tenemos ese concepto de que vengan a la iglesia, pero ¿qué pasa del concepto de ser amigos? Yo llevo 3 meses recuperando la amistad con un amigo de la infancia, tomando cervezas y hablando de todo. Y en las conversaciones en las que hablamos de todo, el español, en un bar, sentado, habla de todo. Y en las conversaciones hablando de todo hemos hablado de Dios en 4 ocasiones, de las 8 que nos hemos visto. En 4 ocasiones hemos hablado de Dios. No le interesa mucho Dios, está casado con una mujer que es hindú de religión, pero a él no le interesa mucho la religión y, sin embargo, él me saca el tema de Dios, no se lo saco yo. El problema, Milis, como iglesia, es que tenemos demasiada impaciencia y el español requiere mucha paciencia, mucho tiempo invertido, mucha amistad. El método de Jesús. Quizá en otros lugares el método de Jesús es menos necesario porque la gente ya tiene esa pasión hacia Dios. Pero en España no hay pasión hacia Dios, hay pasión hacia las tradiciones. Ahora sale la Semana Santa y todo el mundo está llorando porque no puede salir a cantarle una saeta, pero sobre todo la gente está triste porque no puede ir a mamar, que es lo que buscan. Y no pueden ir a la fiesta y el jolgorio, que es lo que nos gusta a los españoles. No hay esa espiritualidad innata, al menos de manera general. Hay casos de todo tipo. El problema es ese, que no planteamos ni planificamos pasar tiempo en su terreno. Tomando cervezas, tomando cafés, jugando pachangas de fútbol, no sé, viendo fútbol, no vemos sus programas, no conocemos nada. Entonces, en el momento en el que tú entablas conversación con esa persona, solo le estás hablando de una cosa, y es, mira lo guay que somos, mira lo bien que lo hacemos, vente porque tu vida es un infierno y con nosotros va a ser espectacular. Estoy dramatizando mucho, estoy intentando ser cómico, sé que no somos así, que nadie se ofenda, pero al final el español lo que necesita es tiempo y mucha inversión de esfuerzo, energía, tiempo. Y eso como iglesia lo tenemos que hacer, lo tenemos que tener claro y no lo hacemos. Porque creemos, a mí me han dicho que por tomar cervezas con un amigo, sin alcohol, lo vuelvo a repetir, eso no es trabajo de pastor. Pero si dentro de 3 años mi amigo pisa mi iglesia, igual sigues pensando que no es un trabajo de pastor. Pero yo no conozco otro. Porque Jesús, precisamente, si te fijas en la manera en la que evangelizaba Jesús era comida tras comida, banquete tras banquete. No se perdía una fiesta Jesús, iba a todas. ¿Por qué? Porque era donde estaba la gente y era donde estaban aquellos que quería alcanzar. Jesús no frecuentaba tanto sinagogas como frecuentaba casas de personas y lugares en los que había banquetes. Ese es el método que hay que recuperar. Creo que me he enrollado en la respuesta. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Dale, santo varón. Vale, yo no tengo una pregunta, pero un pequeño comentario. Espero no alargarme, ¿vale? Milio se hablaba de los años, bueno, yo tengo algunos más aún. y por eso no quería hablar aquí, porque quizás no es el foro más adecuado así, pero hablando de alcanzar a los españoles, como hablabas, o a la gente, sea español o no español, es igual que esté en el barrio y todo esto. Yo con mi iglesia tradicional no me siento identificado. No estoy cómodo, no estoy a gusto. Por lo tanto, es difícil que yo alcance cualquier persona y la traiga a mi iglesia. Estoy hablando en general, ¿vale? A la iglesia española adventista en general. A la iglesia a la que yo participo es una iglesia no tradicional que me siento más cómodo y más a gusto, ¿vale? Pero todo lo que se ha comentado aquí, pues me parece bien que a veces, es difícil plantar una iglesia, por los grupos pequeños me parece una buena idea, etc. Pero sobre todo quería, solo para no alargarme, resaltar un poquito lo que has dicho tú, Jonathan, antes de que empezara a hablar Milis, ¿no? O sea, porque podemos caer en el error, y puede que yo esté cayendo en ese error, por eso lo estoy diciendo aquí también,
que estoy participando de una iglesia en la cual me siento cómodo yo. Y eso no es lo que debería ser exactamente. Yo necesito sentirme cómodo en mi iglesia, que en la iglesia tradicional no me siento cómodo, ¿vale? Pero lo que habías dicho de tu Jonathan Conteros es no solamente eso, sino si responde a una misión, ¿no? Entonces, claro, eso me ha hecho reflexionar también un poco y el hecho de tener presente esa idea. Porque yo puedo salir de la iglesia tradicional y disfrutar de la iglesia que me gusta a mí y punto. No es el camino exacto, sino centrarse ahí. Solamente era eso. Sí, gracias, Jonah. De hecho, no sé por qué se me ha ido la pinza y he nombrado Cero, pero no he acabado la frase que yo quería decir. Y es que yo me siento muy a gusto en Cero, en mi iglesia, soy pastor de ella, pero aún no he invitado a mi amigo a la iglesia. Hay que saber cuándo invitar y cuándo alguien está preparado. Y a veces, yo lo digo, Cero no es una iglesia para no adventistas, tal y como lo podríamos entender. Es decir, a veces en nuestro esquema mental pensamos que lo primero que le tengo que decir a un amigo o a una amiga es vete el sábado a la iglesia. Ni cero ni ninguna. O sea, no hay una iglesia que tú nada más conocer a alguien que no tiene ningún interés en Dios le puedas invitar. Porque se va a hablar y se va a decir todo lo que a esa persona no le interesa. Entonces, es como decir, vente a un congreso de traffickers digitales, con Roberto Gamboa, que es tal y cual. Pues no le va a interesar. Primero, porque no le interesa que le estafen. Y segundo, porque pues no le interesa. Oye, pues no, que no me interesa. Que me puedes invitar, gracias, me invitas a desayunar, me invitas a comer, lo que tú quieras, pero es que no me interesa. Entonces, creo que Dani lo dijo ayer. Gracias, me puedes hacer la oferta que tú quieras, pero no me interesa. Y ese es el problema. Que utilizamos lo que sucede el sábado por la mañana como iglesia como elemento evangelizador y nos olvidamos de todo lo anterior que se debe usar como elemento evangelizador. Y no respetamos los tiempos. Entonces parece como que el punto final de todo es que la persona venga el sábado por la mañana a la iglesia y se bautice. Ese es el fin de todo discurso. No lo es, no lo es. El fin de todo discurso es ama a las personas, hazte amigo de ellas desde el primer día hasta el último, porque luego lo que nos pasa también es que los metemos en la iglesia y les damos una patada y les decimos, venga, a correr. Y la persona se queda flipando porque es una cultura totalmente diferente a lo que está acostumbrado. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Jonah. La iglesia no es para ti. La iglesia no es para consumir, la iglesia es para servir, la iglesia es para darte. Y para servir y darte a esas personas que Jesús aún está buscando. No sé si puedo hablar, pero es que también está José con una mano levantada, pero no sé, bueno, voy a decir, aprovecho que ya he decidido. Bueno, hola a todos. Yo quería decir que también me parece que muchas veces esperamos hacerlo todo por nosotros mismos y como que no dejamos ese tiempo para que el Espíritu Santo realmente haga su parte, porque nosotros podemos estar haciendo un montón de cosas, pero si no dejamos que la persona pues también se sienta tocada por una parte que nosotros no tenemos nada que hacer ahí, pues realmente no vamos a conseguir nada, ¿no? Si no trabajamos junto con Dios. Y lo segundo, estaba pensando en lo que decía Milis, ¿no? De que los españoles no entran en nuestra iglesia, no sé qué, y tienen toda la razón y no sé, últimamente me he dado cuenta porque tengo varios amigos de la universidad que algunos son católicos, otros son evangélicos, y esas iglesias crecen y están llenas de jóvenes españoles. Entonces, quizás que deberíamos preguntarnos qué están haciendo esas personas. Y cuando yo me pongo a preguntarme eso, lo que me doy cuenta es que esas personas lo que están haciendo es trabajar. Porque nosotros esperamos, como comentaba Jonathan también antes, que decía que estamos muy cómodos en las iglesias y a veces parece que esperamos a que, no sé, hagamos un evento una vez al año y que nos caigan, no sé, 500 personas nuevas en nuestra iglesia. Es totalmente, pues, ilógico, ¿no? Hay que hacer un trabajo continuo, hay que estar, pues eso, desarrollar las relaciones y se puede conseguir que haya españoles en tu iglesia, evidentemente, pero hay que trabajar también por eso y dejar que el Espíritu Santo también haga su parte. Es de nuevo ahí el problema de centrarnos en los programas, en los eventos y no en las relaciones. Quemamos demasiada energía haciendo eventos, haciendo semanas de evangelismo tal, que tienen su público, lo vuelvo a repetir, tienen su público y alcanza su perfil, pero si quieres alcanzar al otro, en este caso que estés hablando concretamente al español medio, porque también hay un español que le gusta esto, es fomentar las relaciones, es el martillo pilón, una y otra vez, y otra y otra.
Y eso es mucho más sacrificado que hacer un evento. Sí, no sé si, José, ¿querías hablar? Sí, hola, ¿qué tal? Saludos desde aquí de Tenerife. Perdona que no ponga la cámara, pero no puedo ponerla. Simplemente en estos conceptos hay dos ideas que me parecen muy interesantes. No sé cuántos han visto la serie New Amsterdam, que está ahora en Netflix, en donde llega un nuevo director médico a un hospital público en Estados Unidos, ahí hay unos condicionantes, y él el primer día reúne a todos los directores y hace dos preguntas que me parecen muy interesantes. Él, como director médico, lo primero que les pregunta es, ¿en qué puedo ayudaros? Ya eso simplemente es quizá el concepto que nosotros hemos perdido. Queremos, como tú dices, estamos tan centrados en conseguir el objetivo de que tú vengas a mi iglesia, que hemos perdido ese concepto de ¿en qué puedo ayudarte? Y eso seguramente va a hacer que las personas se sientan atraídas hacia ti o hacia la forma de que tú tienes de pensar. Y la otra idea que él aporta es que siempre se piensa que el sistema no se puede cambiar, pero el sistema somos nosotros. Y si nosotros empezamos a cambiar a la altura que podamos, como tú dices, 2 personas, 3 personas, un grupo pequeño, eso puede ir haciendo que el sistema vaya cambiando. Simplemente porque veo que ya el tiempo nos están anunciando que se va a cortar y quiero darte tiempo a que te despidas. Muchas gracias, Jonathan. Que decía que muchas gracias, José, que totalmente de acuerdo contigo. A veces somos de cambiar el mundo o no hacer nada. Hay un paso intermedio y es haz en tu área de influencia, en lo que tú seas capaz, en lo que está en tu mano, actúa, cambia. Me parece muy buena idea, José. Cambia el sistema desde dentro. Al final es lo que tú dices, no hay sistemas realmente. Somos las personas las que creamos los sistemas. Así que esto es un cambio social. Si 3 hacen algo en Tenerife, 3 hacen algo en Sevilla, 3 hacen algo en Málaga, pues de repente esto se puede convertir en un movimiento de 3 en 3 por todas las ciudades de España. Siempre fue de personas. La historia de la humanidad y de la redención y del plan de salvación siempre fue acerca de personas, no de instituciones ni de sistemas. Así que muchas gracias a todos. Quedan 18 segundos. Gracias por participar. Gracias por haber aguantado tanto rato. Que Dios os bendiga y espero que nos podamos ver presencialmente pronto.